peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Díselo una vez más. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana de domingo 25 de abril de 2021. Como lo venimos haciendo, cuidándonos, como ustedes pueden ver, con el tapaboca, y así también instamos a que toda nuestra congregación pueda estar en este tiempo cuidándose. De esta manera nos volvemos a ver en forma virtual, como hace ya prácticamente 3 domingos, y con este sentir de poder llegar a su casa y bendecir su vida. Y como siempre decimos, y no es frase hecha, capaz que en esta mañana usted se está allí acomodando para desayunar, o tal vez está viendo el programa por la tarde y está allí en familia. Bueno, la intención es que lo podamos compartir juntos. Sean todos ustedes en esta mañana o en el horario que lo estés mirando al programa, pero muy, muy bienvenidos. Que Dios les bendiga. Y no cabe duda que en esta mañana Dios tiene también en este día una palabra para nuestro corazón también, una palabra de Dios. Y queremos comenzar en este domingo reconociendo la presencia del Señor. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, más que nunca tenemos que reconocer en todo tiempo la presencia y el cuidado de Dios para nuestras vidas. La presencia de Dios y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Y quiero que podamos hacerlo juntos. Si usted nos quiere acompañar en este día, yendo a su Biblia, en el Salmo 27 dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el versículo 4 es como el que hace a este momento, al congregar a los santos, y dice: una cosa he demandado a Jehová, a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bueno, en este tiempo no lo podemos en estos días hacer en forma presencial, estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura, pero lo hacemos de esta forma virtual, esta herramienta que podemos utilizar para llegar y compartir juntos este tiempo en el cual estamos convencidos que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor, donde vamos a estar reconociendo al Señor por medio de las alabanzas, alabándole a Dios, glorificando el nombre de ese Dios por medio de las alabanzas. También vamos a orar y también vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que te animamos a que no te vayas de allí, a que nos acompañe en lo que dura esta reunión, para que realmente podamos de esta manera disfrutar juntos. Aquí nuestra iglesia del Ejército de Salvación, el Cuerpo Central de Rosario, que está ubicado en calle Urquiza 2142, casi Oroño. Bueno, este es el sentir que tenemos en este día. Llegar a tu casa, bendecir tu vida y compartir juntos estos momentos también. Dios te bendiga, no te vayas, seguí acompañándonos en la alabanza, en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, desataste mi silicio, me ceñiste de verdad, porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y hoy tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre. Me has librado de todo mal, desataste mi silicio, me ceñiste de verdad, porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y hoy tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre, tu nombre alabaré siempre, tu nombre alabaré siempre. Dios le bendiga, mi
hermanos, en esta mañana llegó el momento de compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarle a que lo podamos hacer juntos, a que en este día también su palabra pueda ministrar nuestro corazón también. Hace un par de años atrás, el conocido doctor y conferencista James Dawson, fundador del ministerio Enfoque a la Familia, escribió un libro. Y un libro que por su título fue bastante controversial, no por el contenido del libro, porque al leerlo uno realmente podía entender lo que el autor quería expresar en ese libro, pero el título como enganche realmente fue fabuloso y llamaba mucho la atención. Es un poco el título que yo le puse en esta mañana a este mensaje, a esta meditación que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, que lleva por título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor de este libro, como le digo, el doctor Dawson, cuando escribió, pensó en aquellos momentos de nuestra vida cuando nosotros vemos en medio de una circunstancia difícil, en medio de situaciones a veces difíciles que tenemos que vivir, y vemos la intervención de Dios en medio de esas situaciones, a veces pensamos, como humanos que somos, que Dios no llegó a tiempo, que Dios se demoró en intervenir en tal situación, y por qué Dios no lo hizo de otra forma. A veces lo decimos en forma verbal o lo pensamos o tenemos este sentimiento muchas veces, que Dios en medio de una situación no siempre llega a tiempo. Bueno, antes que podamos continuar con esta meditación de esta mañana, quiero decirle que en primer lugar que Jesús siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. No en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios, que ese tiempo obviamente es perfecto. La historia que hoy queremos compartir un poco nos narra esto también. Y usted va a ver por qué. Quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 6 vamos a leer, y después vamos a ver algunos otros versículos del mismo capítulo. Mantenga su Biblia abierta y compartamos juntos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lectura bíblica nos dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Cuando comenzamos a leer esta historia, lo primero que queremos ilustrar es comenzando desde el versículo 6 en adelante hacia arriba. Lo primero que vemos en el versículo número 5 parece controversial en lo que dice el versículo número 6. Y usted se preguntará, ¿por qué en esta mañana? Mire, veámoslo juntos. Dice el versículo 5 que amaba a Jesús, a Marta y a su hermana, o sea, a María, y a Lázaro, los amaba. Había una relación de amistad, y no solamente de amistad, sino que también los amaba. Pero el versículo 6, ante el pedido de auxilio, como terminamos de leer, de
Marta y de María, mandándole avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que necesitaba de su amigo, el versículo 6 parece como controversial en la historia. Dice el versículo 6 que cuando Jesús recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso lo dice, allí lo podemos ver junto en el versículo número 6. Y obviamente parece controversial porque ante el pedido de un amigo, ante el llamado de auxilio de un amigo por una situación de enfermedad, seamos sinceros en esta mañana, dígame usted y yo, ¿qué haríamos? Saldríamos corriendo. ¿Qué haríamos? Y saldríamos en forma urgente, buscando la forma de llegar ante aquel pedido de auxilio. Tal vez no podríamos llegar a hacer mucho, pero al menos acompañar a sus hermanas en medio de esa situación. Eso sería tal vez lo que nosotros haríamos en esa situación, ante ese pedido de auxilio que hace Marta y María sobre Lázaro, que estaba enfermo, a Jesús, sabiendo que Jesús podía intervenir o hacer algo. Bueno, la pregunta que nos debemos hacer y surge en primer lugar en esta mañana, de 4 puntos importantes que vamos a ver en esta historia, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Jesús obró de esa manera? Bueno, déjeme decirle, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo en esta mañana, que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que, y Él lo dice en el versículo 4, Él dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea que Él sabía que en medio de esta situación, la voluntad de Dios, que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, es agradable y es perfecta. Entonces Jesús entendía esto, que la voluntad de Dios, a pesar de cualquier sentimiento humano y emoción que podamos sentir en medio de una situación como en este caso de Jesús con Marta y María, que les amaban, y la relación de amistad, por encima de todo eso está la voluntad de Dios. Bueno, déjeme decirle, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo en esta mañana, ¿no es así que muchas veces nosotros, antes de pasar al punto siguiente, pensamos en medio de situaciones? Dígame si a veces usted en medio de situaciones difíciles, usted no ha pensado que Dios podía haber intervenido en forma más rápido. Dígame si usted no ha pensado, ¿por qué, Señor, se dilata tanto si estoy orando por esta situación? ¿Por qué Dios no interviene un poquito más rápido? Bueno, capaz que, y si somos sinceros, hemos pensado muchísimas veces de esa forma. Bueno, la voluntad de Dios está por encima y es agradable y es perfecta y Dios llega a tiempo. En segundo lugar, lo que aprendemos de esta historia, mi querido amigo, hermano en Cristo, en esta mañana, es que el proceso de Dios no se puede cortar. Y Jesús lo sabía esto, que tanto Lázaro estaba entrando en un proceso de Dios. En ese proceso de Dios, en esa voluntad de Dios que se tenía que cumplir. Él lo dice y no es por ser reiterativo en el versículo 4, la gloria de Dios se verá a través de la sanidad y resurrección de Lázaro. Bueno, Dios en este caso nos muestra a Jesús, tiene la capacidad en sus atributos
de poder ver nuestra vida y saber por adelantado qué sucederá. Y sabía que la vida de Lázaro estaba en ese proceso que no se podía cortar para que el Hijo de Dios fuera glorificado por medio de aquella enfermedad de Lázaro y aún de su muerte. Y como más adelante se puede ver, aún en medio de la resurrección de Lázaro. Para ilustrar un poquito esta historia, lo que te quiero decir en este punto, elegí una charla que Jesús tuvo en un momento antes de entrar en una prueba, Pedro. Y si quiere buscarlo en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Jesús tiene una charla con Simón, Pedro, y le dice: dijo también Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandear, como a trigo. Pero dice Jesús en el 32, ponga atención, pero yo he rogado por ti, he orado por ti, Pedro, para que no falte tu fe. Dice, y tú una vez vuelto, le está diciendo que no se quedaría en el proceso, le está diciendo que no moriría en el intento, no moriría en la prueba, no moriría, sino que le está diciendo cuando vuelva, le está hablando futuramente, pasarás por el proceso, volverás del proceso, dice, y ahí confirma a mis hermanos. De la misma forma con Lázaro, aquella enfermedad era para la gloria de Dios. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo en esta mañana? Es que el tener una amistad con Jesús como la tenía Lázaro, María y Marta con Jesús, no nos hace inmune de las situaciones que nosotros podamos llegar a vivir. El tener como hijos de Dios una relación personal con Jesús en nuestra vida no nos hace inmunes, no nos deja libre de que muchas veces como seres humanos podamos nosotros también ser parte de una enfermedad o de cualquier situación como estamos viviendo en este tiempo de esta emergencia sanitaria que vive el mundo. Muchas veces me he encontrado con cristianos, tanto el año pasado, el 2020, como este año, que me dice, ¿y por qué dice usted, pastor, que a los cristianos también nos está tocando esta enfermedad, este virus, el COVID? Y somos parte de este mundo. Somos parte de este mundo en el cual es un mundo caído, un mundo que está lejos de Dios y obviamente que nos puede tocar también. Y en este caso, como decimos, esta relación de amistad que tenía Lázaro con Jesús no lo haría libre. Y mire que en este capítulo que estamos viendo de Juan, en el capítulo 11, se encuentra uno de los versículos, el versículo más corto de la Biblia, el versículo 35, que nos demuestra una emoción de Jesús. Dice, Jesús lloró, y lloró por Lázaro, porque lo amaba, pero él sabía que la voluntad de Dios, él sabía que el propósito de Dios está por encima del sentimiento. Está por encima del sentimiento, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, mi amigo. Ahora, mire algo más también. El cuarto lugar, vemos, dice, sin fe le puse a este punto, es imposible agradar a Dios. Y aquí vamos a hablar un poquitito para ir terminando sobre la vida de Marta y de María. Y sobre la fe de Marta y María. Cuando dice el versículo 21 que Marta, cuando salió al encuentro con Jesús, que sabe que Jesús viene, el versículo 21 del capítulo 11, y María se queda en casa, dice que Marta en ese momento sale al encuentro a Jesús y le dice, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Haciéndole como responsable de la muerte de Lázaro.
haciéndole como responsable de que él no llegó a tiempo, descargando toda aquella emoción, sentimiento que inundó su corazón en ese momento de Marta, como muchas veces sucede con nosotros, mis hermanos, también. Y déjeme decirle, el hecho de que María quedara en casa no la hacía diferente, porque si ustedes vamos a ver ahora el versículo 32, María pensó exactamente lo mismo. Y dice María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El mismo sentimiento. ¿Y por qué María y Marta, siendo amigos de Jesús, pensaban así? Y porque eran humanas, como usted y como yo. Pero hay algo más que dice algunos comentaristas, como por ejemplo Adam Clarke, que me gustó lo que dice. Él dice, es evidente que para aquellas hermanas, y tanto para Marta como para María, tal vez en su relación con Jesús de amistad, no lo habían visto todavía como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y es interesante, ponga atención. Él dice, tal vez para Marta y para María no lo habían visto todavía, dice este comentarista, como el Mesías, sino como el amigo de la familia. ¿Por qué digo esto? Si vemos el versículo número 27, entonces dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Allí está declarando Marta con sus labios ahora que Jesús es el Mesías. Ahora está declarando Marta con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios. Y es extraordinario, maravilloso lo que dice el versículo 22, que le dice Jesús a Marta en ese encuentro, dice, mas también sé ahora, Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es inevitable, mi amigo, hermano en Cristo en esta mañana, que aquel proceso para Marta y para María le había llevado a un nuevo nivel de fe. A un nuevo nivel de fe y de ver a Jesús, de ver la presencia de Dios. Como sucede en nuestra propia vida, mi hermano en Cristo en esta mañana. Que cada situación que vamos viviendo y vamos viendo el obrar de Dios nos lleva a un nuevo nivel de fe a cada uno de nosotros y podemos confiar más en Dios y podemos creer más y podemos tener más confianza. Y tanto para Marta como para María, y allí le dice Jesús, ahora sé que todo lo que pida Marta, Dios te lo dará. Bueno, después viene el relato en el versículo 25 donde Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y la muerte no se puede detener, no tiene poder ante la vida. Y en este caso dice Jesús, yo estoy aquí y tu hermano va a resucitar. Para ir terminando en este momento, y en otro momento seguimos con la segunda parte, mi querido amigo, me gustó para ir cerrando lo que dice el comentarista Barclay sobre Marta, y que quiero usarlo para cerrar este momento. Dice el comentarista Barclay que piensa en Marta, ¿se acuerda que el hecho anterior, cuando Jesús visitó la casa de Marta y de María y de Lázaro, y cuando Jesús fue a visitarle, dice que María se sentó, y lo dice allí el versículo 2, a los pies de Jesús, y le enjugó sus cabellos, y le puso perfume, y Marta dice que limpiaba toda la casa con ansiedad, y que muchas veces hemos predicado de este pasaje, y lo conocemos de memoria, el hecho de la historia de lo que sucedió allí. ¿Recuerdan? Bueno, lo que dice este comentarista bíblico sobre Marta me gustó. Él dice, en aquel momento que Marta ve aquel milagro, en aquel momento que Marta pasa a ese nuevo nivel de fe y ve el obrar de Dios en medio de aquella situación de la muerte de su hermano, de la enfermedad de su hermano, Marta se habrá arrepentido de cuando Jesús estuvo en su casa y no le dio el tiempo necesario.
Tal vez como María sentándose a los pies de Jesús. Tal vez dejando un poquito las tareas de lado y las exigencias de la casa del momento y escuchar a Jesús. Se habrá arrepentido. Bueno, esto me llevó para hacer un cierre en esta mañana, mi hermano, pensando en nosotros. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo nosotros, no digo limpiando la casa, pero en tantas otras cosas? Y no le damos el tiempo que se merece Jesús cuando nos viene a visitar, cuando viene a nuestra casa. Como en este caso, Marta en medio de esta situación, capaz que pensó en aquel momento y dijo, ay, ¿por qué no aproveché? Capaz que no hubiera tenido que pasar por todo este proceso si hubiera estado antes en los pies de Jesús. Y esto que sucedió en el versículo 27 que dijo, yo sé que ahora eres el Hijo de Dios, lo hubiera experimentado antes. Mi amigo, en esta mañana, ¿cuál es su situación? Déjeme decirle, como dije al principio, Dios siempre llega a tiempo. El título de este mensaje, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es solamente un enganche, porque Dios siempre, aquí en la historia, llegó a tiempo. Aquella enfermedad glorificó a Jesús, aquellas hermanas experimentaron un encuentro aún más profundo con Jesús. Y si seguimos con el relato de la historia en la resurrección, vamos a ver un milagro extraordinario en Lázaro, en los que estaban allí. Mi amigo, en esta mañana de corazón de pastor, a cada uno de ustedes, ¿cómo está usted en esta mañana? ¿Cómo está usted en esta mañana, mi querido amigo? Yo quiero invitarte a orar en este día. Y la verdad que en este momento daría cualquier cosa porque pudiéramos estar juntos aquí en la casa de Dios para orar en forma personal por usted. Pero siento que la presencia de Dios, siento el Espíritu Santo está aquí y a través de lo virtual va a tocar tu corazón, mi amigo, mi hermano en Cristo en esta mañana. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús en este día, yo quiero entregarte una vez más, Señor, la vida de cada uno de aquellos que están siendo parte de esta reunión a través de las redes sociales. Toca su vida, toca su corazón, toca su familia, toca sus vidas, Señor, aquellos que están pasando por enfermedades, por situaciones difíciles en su vida. Espíritu Santo, en esta mañana, tócales, anímales, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toca sus vidas, que este tiempo que vivimos sanitario, Señor, donde hay tantas voces a nuestro alrededor, donde todo parece un caos, Señor, a nuestro alrededor, que podamos mirarte a ti y confiar y que nada nos haga dudar de tu presencia en nuestras vidas. Señor, oramos en esta mañana para que todo lo que están viendo reciban en el nombre de Jesús la bendición de Dios sobre su casa, sobre su familia, sobre su hogar. En el nombre de Jesús oramos y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les esperamos el próximo domingo para compartir una vez más palabra de Dios. Y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, que de él mana la vida. Que Dios le bendiga. Síganos acompañando cada domingo. Ya muy pronto volvemos a lo presencial nuevamente para seguir compartiendo juntos. Cada día estamos subiendo un devocional a las redes sociales. Compártalo, léalo, anime a otros. Ese es el sentir que tenemos en nuestro corazón y oramos por eso también. Así que Dios le bendiga. Cuídese sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.
sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.